Por más de 50 años, la industria del videojuego ha sufrido bastantes cambios. Tan solo con escuchar que pasamos de tener juegos que funcionaban mediante luces, a que ahora podemos experimentar gráficos 3D hasta en dispositivos tan pequeños como un teléfono o una Raspberry, suena como un avance gigantesco. Pero algo que digamos que no ha cambiado mucho son los productores de videojuegos. En la actualidad la mayoría de las compañías arrastran consigo una marca de tiempo igual o más larga de lo que ha durado esta industria. Como lo podría ser Nintendo, Namco, Activision, EA, Sega, Atari... Espera, ¿Atari sigue viva? Atari. Es un caso muy curioso. Fue la primera empresa que pudo posicionar a los videojuegos como un medio de entretenimiento atractivo para el público americano. Y a la vez fue la inspiración para que el mercado del videojuego se expandiera a otros países. Por lo que sin Atari se podría decir que los videojuegos como los conocemos no hubieran ocurrido, o al menos de una forma bonita. Tan solo imaginen una realidad donde Mattel o Magnavox hubieran tomado ese lugar. Sin embargo, esta no es la razón por la que se le reconoce precisamente a Atari, sino por lo ocurrido en la ya famosa crisis del 83. Donde por culpa de una mala administración, Warner, que buscaba sacar la máxima ganancia a uno de sus negocios más lucrativos, todo a costa de la calidad de los productos o los estudios, lo cual terminó provocando la desconfianza del consumidor, que otros competidores le robaron su puesto y por lo tanto las ventas se fueron a los suelos. Esa historia la conocemos todos, y ya de tan solo repetirla me siento como en el 2015. Lo interesante aquí, y de lo que no se ha comentado mucho, es lo que pasó después. ¿Cómo es que a día de hoy Atari sigue en la industria? ¿Y qué es lo que hacen? Eso es lo que vamos a ver. Todo inicia en el punto de la caída. Tras el fracaso rotundo que fue el lanzamiento de ET, su consola de siguiente generación, la Atari 5200, y la pérdida del mercado de computadoras personales, el panorama de la compañía era un caos por decirlo menos. Pero para su suerte, en el 84 tendrían su última oportunidad de salir de la crisis, ya que Nintendo tenía intenciones de comercializar la Famicom bajo la distribución de Atari. Esto vino gracias a una buena relación laboral que arrastraban desde los ports de juegos de Nintendo hechos para la Atari 2600. El trato iba por buen camino y se había cerrado en el Consumer Electronics Show de aquel año. Sin embargo, ocurrió una traición. El CEO de Atari, Raymond Cassar, vio cómo Coleco utilizó un port de Donkey Kong para un nuevo modelo de computadora, algo que no debió ocurrir, ya que ellos tenían los derechos de uso en ese mercado, lo cual ocasionó que el trato se fuera a pique. Toda esta serie de malas decisiones les explotó a Atari, al punto de que perdieron la gigantesca cifra de $500 millones en ingresos. Para Warner esto fue su punto límite, ya que con cada día sus acciones sufrían por mantener a Atari. Así que, como ya les es típico, decidieron hacer lo de siempre e intentar salvarla, venderse. Espera, la costumbre, quiere decir vender Atari. Aunque se intentó hacer lo posible por rescatarla mediante recortes de presupuesto, la situación estaba en un punto donde tenerla era peor que mantenerla. En 1984 Atari es dada a Tramier por $260 millones, aunque estos serían dados por partes, por lo que esto fue más como regalar algo roto con la esperanza de que otro lo reparara. Con esta compra, Tramier obtenía casi toda la propiedad de Atari, exceptuando la división arcade y telecomunicaciones que mantendría Warner durante un par de años más. Por lo que para evitar confusiones, les cuento rápidamente lo que hicieron con la arcade, que fue la más relevante. Continuaron haciendo juegos hasta que en el 87 la compró Namco. De aquí en adelante seguirían sin algo notorio, hasta el conocido incidente donde Tengen, un estudio creado por Atari, se peleó con Nintendo por crear cartuchos no licenciados para la NES. Para finales de los 90, la filial sería vendida a Midway, desapareciendo a la marca en pos de ponerle el nombre de su nueva dueña. Listo, fin de la pequeña historia. Bajo el mandato de Tramier, Atari continuó con sus actividades antes de la crisis, la venta de consolas y juegos y fabricación de computadoras personales, siendo este último el mayor enfoque, gracias a la salida de varios modelos como la serie ST y la XC para competir en dicho mercado, los cuales mantuvieron a la compañía estable durante unos años.
Para el 87 intentaron dar un nuevo paso, con la salida del Atari 7800, consola que estuvo en desarrollo durante la gestión de Atari, y que buscaba ser la rival de la NES. Además de esto, comprarían Federated Group, una cadena de tiendas electrónicas de Estados Unidos que utilizarían para comercializar sus computadoras, ya que aunque las ventas no iban mal en lugares como Europa, el mercado americano no quería comercializar Atari, por motivos evidentes. El resultado de esto fue bastante regular. Al llegar tarde, la 7800 no pudo ni acercarse a las ventas de la NES, e incluso las de la Master System, pero por lo menos le fue decente bajo la situación en la que se encontraba Atari. A lo que no le fue bien fue a Federated Group. Atari no consiguió lo esperado por la compra, ya que los engañaron con el valor real de la compañía, y que en menos de 2 años Atari tuviera que vender los locales tras perder más de lo que invirtieron en la compra. Después de este golpe, la situación de Atari se hizo complicada. Estaban comenzando a fallar de nuevo en sus proyectos a menos de 5 años de su compra, y las cosas estaban a punto de empeorar, ya que los siguientes años significaron una bajada aún peor. En este punto Atari solo tenía una opción: o intentar dar pelea con todo lo que podía, o era su final en el mercado de las consolas, ya que el DPC lo perdió en su fallida compra y la llegada de la estandarización en los años 90. Lo siguiente que hicieron fue entrar a un mercado que por limitaciones del momento no fue tan explorado: las consolas portátiles. En el 86 una compañía llamada Epix había desarrollado un juego electrónico. Durante su creación surgió la idea de replantear el proyecto hacia otro enfoque, creando así una consola de videojuegos portátil. Tras un par de años de desarrollo, la situación económica no fue tan buena como para encargarse de la distribución. Así Atari compró el producto y lo cambió a Atari Lynx, una consola que lo tenía todo para ganar con sus capacidades técnicas. Sin embargo, por mera cosa del destino, Nintendo se puso 2 pasos adelante y sacó el Game Boy meses antes. El resultado: Nintendo tuvo una consola tan redituable que alcanzó más de 100 millones de unidades vendidas, mientras que Atari con suerte llegó a las 2 millones. Incluso Sega, que llegó tarde a esto, le ganó a la Link. En estos momentos a Atari le quedaban pocas opciones, ya que tendría que esforzarse en ganar la siguiente generación, dando una propuesta que cautivara a los "te inventaron el Nintendo por monopolio". Sí, eso hicieron. Al parecer Atari adjudicaba su fracaso de aquel momento a que Nintendo tenía tanto control en la industria que evitaba que otros pudieran competir sin ver las consecuencias. ¿Cómo mantener a raya a los desarrolladores para que tuvieran trato preferencial con sus productos? Y pues tampoco es que estuvieran diciendo mentiras. Durante los años 80, Nintendo tomó medidas muy monopólicas con respecto a la venta de videojuegos, como el límite de publicaciones al año o los gastos de fabricación y producción de juegos. Pero si Atari estaba así, no fue porque Nintendo metiera mano, sino que ellos mismos habían tomado las malas decisiones que los llevaron a ese punto, por lo que perdieron la demanda. Y eso de que cometían errores se volvió más evidente con la llegada del Atari Panther, o más bien, la nula llegada de ella. En el 88 Atari estaba trabajando en sus próximas consolas. Sí, querían sacar 2 versiones como si fueran computadoras. La primera que llegaría tendría una arquitectura de 32 bits y actuaría como la competencia para la SNES y la Genesis, hasta que sería cancelada en el 91. El motivo fue que el desarrollo se tardó tanto que la versión más potente estaba más pronto de terminar su desarrollo, así que decidieron saltarse una generación para ser los primeros en abrir la próxima. Idea que no sé cómo se les ocurrió, ya que los puso aún se cabe más en la irrelevancia, ya que llegarían a los 7 años sin un lanzamiento principal, perdiendo aún si cabe más terreno, ya que Sega logró ponerse a la par de Nintendo al organizar mucho mejor la Genesis al inicio de la generación, así que todo apuntaba a que saldría mal. Jaguar fue lanzada en el 93, con un mensaje claro: ¡somos el sistema más potente! ¡Mira esos juegos! ¡Cómpranos! ¡Tenemos 64 bits! ¡Somos los mejores por un número! Para su momento, pues no se veía como un salto técnico brutal, pero tampoco estaba mal. Se podría ver como una opción atractiva. O eso diría si la Prey 1 no hubiera sido lanzada un año después y dejara a la Jaguar más desfasada que buscar una canción en la radio. Sí, el año de lanzamiento fue muy malo para ambos lados,
ya que era muy difícil que consiguieran un cambio a media generación, tanto para compradores como para desarrolladores, y aún menos hacerlo en un punto donde hubo una evolución como lo fue el 3D. Intentaron mantener el sistema con vida por 2 años, pero con apenas más de 100.000 unidades vendidas y una serie de deudas, terminaron la carrera de Atari en la generación de consolas. A partir de aquí, Atari se vería atrapada en una serie de ventas, por ver quién podía sacarle algún uso. Tramier sabía que la compañía ya no tenía futuro, así que decidió venderla a un fabricante de discos duros llamada GTS. Algo que duraría poco, ya que tampoco ellos le encontraron un uso. Así que para el 98 decidieron vender la marca Hasbro por tan solo $5 millones. Bajo el cargo de Hasbro, los unieron con su división de juegos y los pusieron a hacer lo que hoy vemos a menudo: remakes de sus juegos más reconocidos y un par de lanzamientos sueltos para levantar el estudio. Algo que digamos que les fue regular. Y al final de esta lista de lanzamientos, creo que el juego más reconocido es Grover. Y eso ni siquiera es algo muy positivo que digamos. Pero para suerte o desgracia de Atari, no tendrían consecuencias por su desempeño, ya que de nuevo serían comprados junto con toda la marca de videojuegos de Hasbro a manos de Infogrames. Bajo el mandato de Infogrames se tomaron medidas bastante positivas, si lo vemos a lo que beneficiaba a la compañía, ya que con la adquisición de Hasbro tenían un repertorio de muchas licencias para la creación de videojuegos, y a su vez la oportunidad de generar un cambio mejor. A partir del 2001 hasta el 2005 harían una transición de marca. Creían que Atari tenía un gran potencial para la venta de videojuegos para el público adulto, porque pues ya saben, era la única plataforma que un señor de 30-40 años posiblemente llegó a jugar en su vida. Así que varias de sus subsidiarias y en parte Infogrames cambiaron su nombre a Atari. Esta es quizás la última época reconocida que tendría Atari, ya que se encargaron de traer cosas como las reediciones de consolas retro o minis, que hasta el día de hoy siguen comercializando bajo la marca Flashback, y la distribución de videojuegos licenciados de franquicias como Dragon Ball, Superman y Godzilla, por lo que había más confianza en cuanto al desempeño de Atari. O eso era lo que parecía. La cosa se complicó para el 2005. Atari comenzaba a tener problemas económicos que no solo los arrastraban a ellos, sino que a su propia filial. Con cada año los ingresos de Infogrames caían en picada, y no encontraban una forma de salir de este problema. Hasta que en el 2008, para ahorrar costos, decidieron fusionarse de forma definitiva con su marca Atari, contratar a Phil Harrison y David Gardner para dirigir la nueva compañía, y hacer un acuerdo con Bandai Namco para el uso compartido de su cadena de distribución en Europa. Pero para mala suerte de Atari, estas decisiones no arreglaron la caída de la compañía. Harrison y Gardner abandonaron Atari en el 2010, sin generar un cambio en la compañía en su periodo, siendo quizás lo único el comprar Critic Studio para sacar un MMO, porque mercado online igual ingresos rápidos. Pero ni siquiera salió al final por parte de Atari, ya que vendieron la compañía 2 años después, por lo que terminarían siendo sustituidos por Nolan Bushnell, el creador original de Atari, que volvería a tomar el control de su compañía, algo que tampoco hizo mucho impacto que digamos. Y el acuerdo de distribución con Namco no se pudo mantener como tal, ya que al final decidieron vender su parte para sacar algo de dinero, por lo que terminó siendo más como una venta con 2 pasos extra. Con los años la situación empeoró. Entre cambios de CEO, la venta de su distribución europea y la pérdida de desarrolladores con los cuales distribuir, la cosa terminó quebrándose. Así es como varias sedes de Atari en Estados Unidos se declararon en bancarrota en el 2013. El motivo de esto era liberar varias propiedades que tenía Atari con el fin de potenciar la empresa principal, por lo que durante los siguientes años se vendió una buena cantidad de la librería que fue obtenida con el pasar de los años por ambas compañías. La idea funcionó y lograron salir de la bancarrota en menos de un año, y con ello hubo un nuevo cambio administrativo, de la mano de Frederick Chesnais, quien tendría ahora el control de Atari. En 2014, Chesnais quería cambiar la imagen de Atari para siempre. La marca se había estancado en apegarse al pasado para llamar la atención, así que necesitaban dar un salto hacia adelante, y más en un momento donde la era digital comenzó a volverse en una parte de la industria, lo cual no sonaba nada mal, pero el problema fue la ejecución de dicha idea. Uno de sus primeros enfoques fue crear juegos de casino con temática de Atari,
tanto reales como ficticios. Porque qué mejor manera de cambiar tu imagen de marca de retro a ludópata. Lo peor es que quizás hubiera funcionado si lo hubieran sacado 10 años después. Juegos free to play para teléfonos, como lo hicieron la mayoría, junto con traer de forma renovada los juegos clásicos, como por ejemplo varias secuelas de Roller Coaster Tycoon. Y para conseguir el mayor interés del público moderno, querían traer una nueva consola de videojuegos, por lo que anunciaron un nuevo sistema de Atari, con las características de mover tanto juegos antiguos como modernos. Este anuncio causó cierto interés, por lo que parecía la vuelta de Atari a las grandes ligas. Sin embargo, las cosas se enfriaron bastante con el desarrollo. La compañía no tenía los insumos para la fabricación y distribución, así que tuvieron que recurrir a un proyecto de crowdfunding para financiar la consola, lo cual provocó que tardara 4 años en salir al mercado, para que al final fuera tan solo una Steam Machine pero de bajo coste y con ROMs de juegos de Atari. ¿Qué es una Steam Machine? ¡Exacto! No, en serio, ¿qué es? Te lo cuento luego. El resultado fue decente para lo que fue, y de hecho todavía se puede comprar, pero al final terminó siendo tan irrelevante que de seguro muchos de ustedes no se acordaron que salió esto. Y como cereza del pastel de este plan, ocurrieron dos cosas increíbles. En el 2020, además de ser uno de los peores años de la historia, también es recordado por la fiebre con respecto a las criptomonedas. Ese medio de inversión al cual muchas personas y compañías se unieron con el fin de alcanzar los valores tan gigantescos que tenían monedas como el Bitcoin, lo cual le llamó la atención a Chase Nice. Así que se dieron los derechos de la marca Atari para la creación de una criptomoneda toda bonita llamada Atari Token, que sería utilizada a través de casinos en línea, lo cual es para nada sospechoso. La otra idea fue aliarse con una constructora para diseñar los Hoteles Atari, una serie de edificios con enfoque en los videojuegos de realidad virtual y aumentada que sería ideal para toda la familia, siendo una muestra de un concepto muy futurista que quizás se vería en unos 2 años. Iban a abrir el primero en 2022 y querían expandir la marca a varios países. Sin embargo, no podemos ver estas fantásticas ideas tanto tiempo, ya que en el 2021 Wade Rosen se volvió el nuevo CEO de Atari, alguien que con más pies en la tierra se dio cuenta de que si seguían con esto, ahora sí que Atari se iba a ir a la quiebra. Así que ante la más mínima oportunidad terminó sus acuerdos con el uso de Atari como cripto, más o menos, y la marca de hoteles. Tras esto decidieron regresar de vuelta a lo básico, trabajar en sus juegos enfocándose principalmente en lo retro, actuar como distribuidor y conseguir franquicias que perdieron en la quiebra del 2013. A lo que les ha funcionado bastante bien, ya que aunque no tendrá los juegos más aclamados del mundo, ni comprados, se han logrado mantener bastante bien con este enfoque, por lo que podríamos decir que por fin les empieza a ir relativamente bien bajo sus estándares. El caso de Atari es tan deprimente como a la vez sorprendente. ¿Cómo pasaron de ser la compañía que pudo ser una de las mayores pilares de la industria por el poder que tenía en Estados Unidos, pero por producto de una serie de malas decisiones administrativas, terminaron perdiendo todo lo que los hizo importante alguna vez, al punto de que aquel símbolo fue convertido en una añoranza al pasado del cual ya no se pueden despegar? Y aun con ello, es increíble que siga en pie. Hay marcas que desaparecieron por menos de lo que hizo Atari, lo cual nos hace pensar que aún con sus fallos y con su mala reputación, Atari tiene asegurado su puesto como uno de los estudios más importantes y quizás lo tenga por muchos años más. En fin, quiero agradecer a los miembros del GIS, ya que hicieron de este video una realidad. Muchas gracias a PestiaTC y Joset por contribuir al canal. Sin nada más que decir, me despido. Chao.